Damos comienzo entonces al estudio, al breve comentario de la Escuela Dominical del día domingo 14 de junio del año 2020. El título para el día de hoy es Profecías acerca de Jesucristo. Y la lectura bíblica de esta ocasión está en Génesis 11, 1 al 9. Y es Ezequiel 37, 1 al 14. Esa es la lección del día de hoy. Ezequiel 37, 1 al 14. Y damos lectura a esta palabra. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, esa es la lectura de la lectura bíblica para el día de hoy, en la cual está la lección para este día. Una profecía de Ezequiel, en la cual nos encontramos que en este capítulo 37 describe la visión notable, hermosa por cierto, que podríamos encontrar de hermoso en un valle lleno de huesos secos, pero allí es una visión muy especial porque en ella refleja una acción en la cual no hay vida, en la cual no hay una realidad. Y dice los versos leídos, ¿no es cierto?, que entonces Dios respira sobre ellos y ellos se animan nuevamente. Ahora, ¿qué podríamos nosotros sacar como una primera conclusión solamente de esta lectura? Que Dios habla o ilustra lo que hará con la nación de Israel. Desde la perspectiva de Dios, ellos han estado viviendo como una nación por 2000 años, en un estado de muerte. Pero vendrá un día cuando Dios respirará sobre esta nación, así como el valle de huesos secos, Israel recibirá la vida, y el Dios lo usará para restablecer su reino en la tierra. La promesa de Dios aquí va más allá de la restauración física y geográfica de Israel. Promete dar una nueva vida espiritual a su pueblo, para que sus corazones y actitudes sean las correctas hacia Él, unidas entre sí. Por eso es que subieron tendones, por eso subió vida. Y este mismo proceso se describe a través de la palabra de Dios como la purificación de nuestros corazones mediante el Espíritu de Dios. Es decir, cuando no había vida espiritual en nosotros, Dios proveyó esa realidad. La lección del día de hoy habla de profecía y en una descripción del expositor, por cierto, del diccionario, tenemos nosotros la relación o la significación de que la profecía es un don espiritual que permite conocer cosas distintas futuras por inspiración de Dios. Es decir, una profecía está ligada
a lo que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina, es decir, revelación de parte de Dios, las cosas distantes, es decir, lo que no se ve o lo que viene a futuro. Y la lección del día de hoy aquí en Ezequiel nos habla, ¿no es cierto?, una profecía sobre el pueblo de Israel en relación a su futuro. La profecía bíblica, ya más específicamente, está ligado a la proyección de los precedentes bíblicos. El uso de eventos proféticos estuvo ligado en la acción permanente y constante del pueblo de Dios. El expositor nos dice que es un don espiritual que permite conocer cosas distintas, futuras, por inspiración de Dios. La profecía es un vaticinio que es capaz de realizar un individuo, es decir, un profeta. Estas pueden estar basadas en apariciones, sueños o mensajes. De esa forma se manifiesta hacia el profeta, ¿no es cierto?, lo que tiene que hablar o lo que tiene que revelar. En la parte o el aspecto de la profecía bíblica nos encontramos que esto es una interpretación que antecede, es decir, que viene antes de los sucesos que iban a acontecer. Dios se valió de los profetas que fueron los que predicieron o señalaron los hechos que acontecían al pueblo o interpretaron también algunas revelaciones en las cuales Dios de una u otra manera quiso hablar a los que dirigían al pueblo de Dios para darle a entender las cosas futuras. Y nos encontramos nosotros con ciertos aspectos fundamentales en que hubieron muchas profecías que tuvieron una asombrosa precisión. Dentro de lo que es el estudio, ¿no es cierto?, nos encontramos nosotros con profecías sobre Israel que fueron realidad, que se convertirían en una gran nación. Y esa profecía se cumplió en una época muy cercana a nuestra, contemporánea nuestra, en aspectos de realidad de nación en la época de los años 40 de esta época. Sus reyes saldrían de la tribu de Judá, pasarían 400 años en Egipto, sufrirían una guerra civil, volverían en parte después de los 70 años. Ahí hay una profecía muy importante y muy especial y que estamos nosotros ahora viviendo. Sería acosada y perseguida, algo que vemos todos los días. Aún en las noticias diarias vemos cómo Israel o el pueblo de Dios o el pueblo escogido de Dios es acosado y perseguido. Permanecería sola y apartada de las naciones. Bueno, ciertamente una profecía que se ha ido cumpliendo en el tiempo. Israel rechazaría a su Mesías. Bueno, qué decir, la historia lo lleva así y lo relata. Jerusalén sería destruida. Y una de las más importantes y que está ya, nosotros vemos cada día que se está cumpliendo, las noticias mismas nos van revelando que es una realidad, que Israel volvería a Palestina antes de la venida de Cristo. Y en este sentido, tenemos nosotros el texto para memorizar en Génesis 49:10, en que Dios siempre prometió a su pueblo que iba a estar con ellos, profetizó. En Génesis ya se hablaba de esta realidad. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Es decir, hay una profecía en que ciertamente Dios prometió siempre la protección para su pueblo. Las profecías de naciones gentiles. Aquí es un aspecto en el cual nosotros vemos realidades que acontecieron con gentes que eran extranjeros, no eran del pueblo de Dios, y que Dios a través de la profecía o de los profetas, ¿no es cierto?, a los cuales reveló esta acción, señaló, y se toman algunos ejemplos nada más en la lección del día de hoy para poder verlo, y enseguida vamos a ver alguna referencia en relación a esto, y nos encontramos con Edom, que se le anunció que su comercio cesaría, su raza sería extinguida y su tierra sería desolada. Babilonia, que decir, Daniel profetizó el fin, como lo hicieron Isaías y Jeremías también en relación a Babilonia, un gran imperio que se pensó que era el más grande del mundo, pero Dios lo terminó y eso fue profetizado mucho antes por Daniel, por Isaías y por Jeremías. Grecia. El profeta Daniel describe con asombrosa claridad la destrucción de Roma y Egipto y todas esas naciones. Ezequiel escribe: Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto. La profecía fue de que Egipto sería cortado y nunca volvería a ser potencia mundial. Hoy día Egipto es una nación más, ya no es lo que fue
en la época antigua. Tiro, en esa profecía se predice de ella que Nabucodonosor tomaría la ciudad sería destruida y se convertiría en lugar para tender redes, es decir, un lugar vacío. Primera referencia, Jeremías 49, 17 dice, y se convertirá Edom, aquí ya lo que hemos señalado, ¿no es cierto?, en el primer ejemplo que hablábamos de las profecías referente a las naciones gentiles, Jeremías 49, 17 dice, y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Es decir, toda esa gloria que tuvo Edom iba a ser destruida, es decir, su comercio iba a cesar, su raza iba a ser extinguida y su tierra iba a ser desolada. Daniel 7, 1 al 8, la verdad es que hablar de los sueños de Daniel para nosotros es algo importante, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto, y la verdad es que poder ver en Daniel 7, 1 al 8, en la acción de Dios en relación a Babilonia y al poder de Dios, por ejemplo, dentro de los versos que están en esta cita, podemos decir y ver, ¿no es cierto?, que describe de la siguiente manera. Algunos de los versos. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, a la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencia. Ahí ciertamente en esa realidad y en esa expresión nosotros nos encontramos con un aspecto fundamental en relación a lo que iba a acontecer y se toman en los versos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que Daniel profetiza y se habla de Grecia y de las otras naciones que hemos mencionado, de Roma y de Egipto, porque hay una predicción, es decir, hay una profecía referente a las naciones gentiles. Zacarías 9, 3 al 4 dice, Tiro se ha edificado en fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de sus calles, es decir, la grandeza de Tiro. ¿Ya? Edificó fortaleza, levantó mucha riqueza y tenía, ¿no es cierto?, mucho valor. Pero dice lo que el profeta señala, y aquí lo leemos en Zacarías 9, 3 al 4, pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar sus riquezas y el fuego la devorará. Profecía de parte de Dios para su pueblo. Ahora pasamos a lo que son profecías de personas, ya en forma individual. El primero que podemos citar, ¿no es cierto?, es al malvado rey Jeroboam. Él hizo pecar a Israel. Se le profetizó que nacerá varón en la casa de Dios, el cual iba a actuar en una acción directa hacia él y que lo iba a sacar de ese lugar o lo iba a exterminar. Josías, quien puso fin a las maldades de este rey, fue, ¿no es cierto?, que cumplió la palabra o la profecía dada a través de el varón de Dios. Isaías predijo el cautiverio de Ciro. Alejandro Magno parece ser el macho cabrío de Daniel, ¿no es cierto?, que citábamos en Daniel 8, me parece. Y el general Antíoco, sangriento general sirio, profanó el lugar santísimo, matando, ¿no es cierto?, y haciendo acciones que no han de ser reiteradas, ¿no es cierto?, en el tiempo, y Daniel lo llamó como el cuerno pequeño. Ustedes ven que la cita que leíamos en Daniel 7, o en Daniel 8 me parece, ahí habla y esa expresión es propia de una realidad en cuanto al cumplimiento de la palabra del Señor. Veamos, por ejemplo, la primera referencia de esta segunda parte en Primera de Reyes 13, 1 y 2, y dice que he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, se profetiza lo que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto?, el término de el periodo de Jeroboam. Según él estaba haciendo todo bien porque estaba ante el altar de Dios,
pero ciertamente allí el profeta llegó con el mensaje a decirle y a mencionar inclusive el nombre de quién iba a ser el que iba a terminar con ese procedimiento o con esa acción. En Daniel 8 nos encontramos también con otra revelación allí de Daniel junto al río, en el cual ciertamente Dios le mostraba a él una gran y espectacular, digámoslo así, acción en que ciertamente un carnero se levantaba contra otro y le quebraba sus cuernos, ¿no es cierto? Y el carnero que era atacado no tenía fuerza para pararse delante de él, fue derribado en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase, ¿no es cierto?, al carnero con su poder. Y el macho cabrío, dice finalmente el último verso, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Profecía de Dios a través de Daniel, en la cual, por cierto, está citado nada más en el estudio de hoy día, y tenemos nosotros la acción y la continuación de este capítulo 8 de Daniel, ¿no es cierto?, de 9 en adelante, en que aquel cuerno pequeño dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, la profecía dada hacia personas se cumple en un aspecto fundamental y en un aspecto muy interesante. Ahora, como conclusión de este breve comentario de la lección del día de hoy, ¿no es cierto?, en profecías acerca de Jesucristo, nosotros podemos ver, y se analizó primero, ¿no es cierto?, profecías de las naciones gentiles, después profecías de personas, y ahora nos encontramos ya en aspecto fundamental de lo que es la lección, en que las profecías que marcan una importante presencia en el ámbito bíblico, ya que a través de ellas se pudieron conocer cosas distintas futuras que por inspiración divina fueron reveladas a través de ellos, por los profetas. Es importante recordar nombres de quienes marcaron con gran realce las acciones que se cumplirían, en muchos casos, mucho tiempo después o años después. Resalta claramente dentro de estos profetas Isaías como uno de los principales. De él podemos decir que fue uno de los profetas mayores de Israel, hijo del profeta menor Amós, cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo octavo antes de Cristo. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Fue de mucha influencia Isaías en todo este periodo allí en el reino de Judá. Podemos señalar que además de su labor profética, que lo erigió al nivel de príncipe de los profetas, se le reconoce como un gran político y estadista, que supo asesorar a reyes de su tiempo. Como buen profeta anunció muchas cosas que luego sucederían, como por ejemplo la venida, el nacimiento, el sacrificio y la posterior glorificación de Jesús, que generó la salvación y la vida eterna para todos los cristianos que creyesen en él. Su principal prédica fue la santidad de Dios y que los israelitas debían seguir ese camino. Es decir, Isaías marca una importante presencia en la historia de Israel como pueblo, pero también marca importante presencia en la vida espiritual del pueblo de Dios. En el capítulo 9 de Isaías nos encontramos con una profecía conocida sobre la venida de Jesucristo, y esto implica a nosotros actualmente. El verso 1 describe la parte norte del reino de Israel, que era la primera zona que atacaban las naciones como Asiria, que venían del norte, por cierto. Isaías profetizó que esa región, llamada Galilea, no siempre estaría en dificultades, y prometió que Dios les enviaría luz y gozo, y eso sería mediante el nacimiento de un niño. Y aquí vamos al verso como lo expresa dentro de lo que es el capítulo 9 de Isaías, ¿no es cierto? Y dice que ese niño quebraría su pesado yugo y que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres se refieren al Mesías, al Rey de Reyes. Y la profecía se cumplió casi en su totalidad cuando Jesús pasó la mayor parte de su ministerio terrenal en esa región de Galilea, es decir, en la zona norte de Israel, donde el profeta había señalado también. La profecía continúa cumpliéndose a medida que el gobierno, la ley de Jesucristo continúa expandiéndose eternamente. Al aceptarlo, las personas, ¿no es cierto?, todos nosotros, como nuestro Rey y Salvador, nos hacemos merecedores también de las bendiciones
que Dios otorga a su pueblo a través de la vida eterna. En esta realidad, toda esta profecía hemos tomado en parte o principalmente dentro de lo que es la profecía acerca de Jesucristo, el capítulo 9 de Isaías como una base fundamental para nuestro comentario final, porque allí expresa la bendición de Dios, cómo Dios quebró el pesado yugo y envió y se cumplió la profecía de que habría un varón admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado a nosotros ahora la bendición maravillosa de ser merecedores de las bendiciones de la vida eterna. Esa es la lección del día de hoy y este breve comentario que hemos realizado, y esperamos que en su gracia bendita de usted pueda ser bendecido a través de este estudio, de este comentario, ¿no es cierto? Y que cada día, cada uno de nosotros podamos tener por cierto y por seguro de que la profecía de parte de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir en favor de su pueblo. Que Dios le bendiga y será hasta una nueva oportunidad.